Bueno, bienvenidos a este proyecto nuevo que tenemos desde el Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte o en el deporte. Em, ¿Qué queremos con este espacio? Pues básicamente darle voz a los criminólogos que estén trabajando, que estén realizando alguna contribución a este espacio, a esta subdisciplina, que nos hablen de su trabajo y que también abran un poco las puertas a todos esos criminólogos que quieran abrirse camino en este mundillo. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Elena García Amo. Es nuestra primera invitada y es una invitada muy importante, muy especial, porque fue la coordinadora anterior de este grupo de trabajo, con lo cual tiene mucho conocimiento interno de todos los proyectos que hemos querido lanzar desde aquí, todos los proyectos que incluso tenemos a futuro, porque gran parte de ese camino se mantiene intacto. Y por supuesto tiene toda una trayectoria fuera ahora con su nuevo libro, del que hablaremos hoy también. Así que tiene mucho que aportarnos hoy. Así que bienvenida, Elena. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, estas conversaciones que hemos tenido para que pueda, evidentemente, darle visibilidad al libro y a nosotros esta visibilidad bueno, esta disciplina. Pues no, muchas gracias de verdad por haberme invitado, por haber contado conmigo y por ofrecerme este espacio, que al final es un poco como quien diría volver a casa, porque es verdad que yo fui de las que inició el grupo de trabajo de criminología en el deporte en el Colegio de Criminólogos de Madrid y estuve un tiempo de coordinadora. Me hubiese gustado hacer más cosas, pero fueron unos momentos en los que había el tiempo que había, los recursos que había y al final no pude llegar a sacar más cosas, pero me alegro de ver que el grupo sigue en funcionamiento y que seguís trabajando y proponiendo cosas interesantes. Ya, es parte de tu legado, como digo, hay muchos proyectos que también se irán viendo en los próximos meses, seguramente. Eh, pero toda esa herencia, esos proyectos iniciales, como digo, al final, su importancia, por su valor, por ser una disciplina que iba a decir que en España no está muy explotada, pero diría que ningún país realmente está del todo explotado. Eh, con lo cual, pues nada, bienvenida a casa nuevamente. Y nada, quería empezar simplemente, a ver si nos puedes contar un poquito sobre quién eres, cuál es tu trayectoria dentro de esta disciplina, qué te atrajo a esta disciplina, si es una cuestión de alguna conexión previa que tengas con el deporte o si ha sido un interés posterior. Eso ya nos comentas un poquito y seguramente habrá mucha gente en la audiencia que, bueno, le sonará mucho y se sentirá identificado con todo eso. Bueno, pues yo desde que era pequeña, de hecho me acuerdo que tenía 4 años cuando me aficioné al fútbol. Un día mi padre fue al bar a ver un partido, yo le acompañé y ese día pues fue la primera vez que quedé expuesta al Barça de Guardiola y me enamoré del fútbol, de la manera de jugar, de cómo se movía como un bloque todo el equipo. Y lo primero que hice nada más salir de allí fue decirle, papá, para mi cumpleaños quiero una pelota. Esto era en abril, mi cumpleaños era en septiembre. La pelota ese año no la tuve al año siguiente y después, desde entonces siempre he estado vinculada al deporte de una u otra manera, como jugadora, como aficionada. Y luego más adelante, cuando ya tuve edad, pues también como el fútbol es la disciplina que me ha llamado más siempre y en la que he estado siempre más involucrada, aunque también he hecho taekwondo y he hecho baloncesto, pues al final me acabé sacando la titulación de entrenadora y de coordinadora de fútbol base y he ejercido de ambas cosas. Ahora mismo no, porque la federación cambió una serie de normas, tienes que ir haciendo unos cursillos de reciclaje. ¿Y qué quieres que te diga? Yo con los horarios de trabajo que hago no puedo dejar de ir a trabajar para hacer los cursillos de reciclaje para poder tener licencia. Y entonces estoy un poco pendiente de que saquen alguno que sea online o incluso que si alguien de la federación llega a conocer un poco lo que es la criminología del deporte, me llamen a mí para dar alguna ponencia y ya lo pueda contar como horas de Claro. formación. Entonces es todo un mundo. Y sí que es verdad que tanto como jugadora como entrenadora y como coordinadora he tenido varias experiencias, algunas buenas y algunas malas, con lo que es el deporte, el fútbol, las instituciones y también que ya el trabajo mío de final de grado ya fue sobre el deporte como herramienta de inclusión y reinserción social. Luego el trabajo de final de máster fue el deporte como derecho humano, donde lo que me dediqué a analizar es un poco como la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que no la Unión Europea, que no son lo mismo, están intentando establecer un derecho humano al deporte
en qué se fundamentaría ese derecho humano al deporte y cómo se está intentando plasmar a nivel de las legislaciones de los diferentes estados. Luego también empecé el doctorado, que iba a ser sobre el deporte como ámbito criminógeno, pero por motivos vitales al final he tenido que aparcarlo temporalmente. En algún momento lo retomaré porque es un tema que me apasiona, que me interesa muchísimo, pero a un doctorado se le tiene que poder dedicar tiempo y yo Totalmente. ahora mismo no lo tenía. Sí, yo creo que muchos estamos también en ese lugar de en algún momento querer seguir ampliando el conocimiento criminológico. Hay muchísimo que hacer en este ámbito del deporte. La verdad que se está viendo también más interés en la investigación en este ámbito desde los TFG, los TFM, pero es verdad que hay muchísimo por hacer y evidentemente y yo creo que los límites ya son más de tiempo que hay que dedicarle y el esfuerzo bueno, es difícil compatibilizar con muchas otras labores que tenemos. La verdad que has tocado bastantes palos ahí. Sí que quería preguntarte, porque sé que ahora con el colegio hay alguna invitación pendiente, por si, o participaciones que tienes ahora con motivo del Mundial, por si quieres darle un poquito de visibilidad a esa parte. Pues sí, no, la verdad es que he tenido muchísima suerte. Desde que salió el libro se me han abierto muchísimas puertas, ya sea a nivel de hacer alguna presentación internacional, de hacer alguna ponencia hablando sobre este sector de la criminología, lo que es la criminología del deporte, contactar con algunos de los que habían sido mis referentes y que realmente poder ponerme en contacto con ellos y también, bueno, aparte de que desde el colegio se me ha ofrecido la oportunidad de hacer pues, un poquito este conversatorio, hace nada, escasas horas, he recibido una invitación para poder participar del club de lectura del Colegio de Criminólogos. La he aceptado, a ver si sale adelante, porque me encantaría, de verdad, me haría muchísima ilusión. Nunca he sido yo la protagonista de un club de lectura, entonces, pues realmente es una colaboración que me llama muchísimo la atención. Y luego, una de las puertas que se ha abierto es la participación conjunto con los chicos de Zona Gris sobre Zona Gris Especial Mundial, donde lo que hacemos es analizar un poco todas las cosas que rodean al mundial, perdón, desde el marketing hasta los disturbios, la irrupción como un elefante en una cacharrería de Donald Trump, hasta decidiendo a quién le pueden sacar tarjetas rojas y a quién no. Bueno, me está resultando interesantísimo porque al final puedes abrir el análisis de diferentes eventos y de diferentes tipos de sucesos que se producen, que igual no los consideramos delictivos ni desviados, pero sí que si realmente te sientas a mirar. La FIFA tiene en su reglamento y en sus estatutos que la política no puede implicarse en su disciplina. Pero tenemos a Trump diciendo si puede tener o no una tarjeta roja a un jugador. Luego, el premio FIFA a la paz, que se lo inventó el bueno de Gianni Infantino, y a quién se lo entregó, a Trump, que quería el premio Nobel de la Paz, no lo conseguía, pues venga, va, ya la FIFA crea un premio de la paz y se lo da a Trump. Claro, y digo, bueno, ahora es Trump porque es Trump, pero también podría decir otros personajes que realmente han politizado el fútbol y en algunos casos se ha permitido. Por ejemplo, cuando pasó todas las protestas del Black Lives Matter, se permitió. En cambio, para otras cosas, como cuando Iniesta marcó el gol de la final en 2010, que nos hacía campeones del mundo, se quitó la camiseta y ponía Dani Jarque siempre con nosotros. Dani Jarque había sido parte de la selección, era muy buen amigo de Andrés Iniesta, y por hacer eso, que era un mensaje que no tenía nada que ver con el fútbol en teoría según la FIFA, le sacaron una tarjeta amarilla. ¿Vale? Quiero decir, hay algunos mensajes políticos que se permiten y otros que no. Hay algunos mensajes de apoyo que se permiten y otros que no. Claro, también tenemos que ver esos dobles raseros, esas maneras de trampear y la verdad es que me está resultando un tipo de colaboración muy interesante porque nunca se me había ocurrido que se pudiese hacer. Sé que había dado alguna ponencia y había pues, dado alguna conferencia, pero no es lo mismo porque al final no es lo mismo un conversatorio que, pues, que una exposición y está muy bien. Sí, yo creo que además algo que has mencionado, quizás no se nos ocurre ni siquiera a nosotros en un momento dado,
se dan una serie de circunstancias y de repente surgen esas oportunidades y lo que ahora hacéis desde ese podcast hablando del fútbol realmente se puede extrapolar a casi cualquier otro deporte. eh, que lo pueda hacer cualquiera que esté interesado en sus deportes particulares y lo pueden hacer a las escalas que quieran. Hay torneos de todo tipo, pero no hace falta esperar a que sean los grandes torneos ni nada. Por eso, para hablar de todos estos elementos, efectivamente, la criminología del deporte no solo habla de los delitos que puedan ocurrir dentro del deporte. Has comentado antes una parte de tus intereses, que es justamente el utilizar el deporte más como herramienta, digamos, de intervención, de prevención y demás con diversos colectivos. Y creo que al final que salgan estas iniciativas, aunque sea ahora mismo con el tema del mundial y demás, puede dar pie a que otras personas que estén interesadas en el mundo del deporte, pero que no tiene por qué ser el fútbol, apliquen ese mismo marco de analizar esos detalles, no solo la violencia en el deporte, sino todos los elementos que sean de interés para la criminología. Entonces, enhorabuena por esa iniciativa y por seguir adelante con estos temas que realmente, pues, bueno, yo creo que hasta hace relativamente poco, pues quizás no han tenido ese alcance o esa capacidad de salir y que la gente lo conozca. Sí que quería seguir con el tema del libro, aprovechar que ya has sacado el tema del libro. Eh, ¿Qué hueco querías cubrir eh, con el libro y sobre todo a quién va dirigido especialmente el libro? Bueno, pues vamos a retrotraernos 10 años atrás. El primer libro, que se llamaba Criminología del Deporte, fue publicado en junio de 2016, 3 días después de que yo presentase mi TFG. Fue muy curioso porque, o sea, lo vi y lo compré. Y desde entonces se han publicado 3 o 4 manuales más. Mm. Los, los cuatro, los cuatro que existen ahora son todos en inglés. Algunos del contexto americano, del contexto canadiense y otros del contexto británico. ¿Qué pasa? Que yo veo que hay un cuerpo de conocimiento bastante interesante, lo que sí que tiende a ser más generalista y que evidentemente si tú estás en Estados Unidos, pues allí los deportes son el fútbol americano, el baloncesto, la NBA y el béisbol. El fútbol pues tal vez queda un poco más apartado porque no es un deporte tan masivo allí. Claro, como depende mucho de los contextos en los que se produzca el conocimiento, pues yo me di cuenta de eso, de que uno, en la inmensa mayoría de material era en inglés y dos, que era criminología aplicada al deporte, pero de corte generalista, que no se centraba en ninguna disciplina. Y bueno, yo desde hacía tiempo pues llevaba perfilándome más hacia no generalizar, hacia generar productos, es decir, cuando yo presentaba alguna ponencia, cuando yo proponía algún artículo académico o algún artículo de divulgación, ya dejé de hacerlo enfocado al deporte en general y empecé a centrarme. Por ejemplo, hace unos meses salió la noticia de que varios jugadores de la NBA les habían chantajeado porque alguien se había hecho pasar por una mujer que, bueno, que vendía servicios de X tipo, y lo de X va con doble sentido, y al final fueron chantajeados porque era una persona que no existía, pero para no revelar que habían participado de este tipo de conductas y tal, pues les habían conseguido sacar bastante dinero. Pues claro, pues ahí analizas este tipo de delitos cibernéticos nuevos que se producen en el ámbito de, en este caso, el baloncesto. Si hubiese salido en el caso del piragüismo, pues lo hubiese analizado en el caso del piragüismo. Es decir, coger diferentes tipos de sucesos que se dan, que aparecen en las noticias y explorarlos. Pero claro, eso también cojea porque al final no consigues un análisis completo de ninguna disciplina deportiva si lo que vas haciendo es centrarte en esto. Y entonces llegó el momento que conocí a Eduardo. Eduardo se inscribió a una de las ponencias que yo di, que hablaba sobre violencia en el fútbol, en este caso, sobre todo centrada en lo que son las hinchadas violentas. A partir de aquí nos pusimos en contacto por redes sociales, surgió el proyecto del libro y bueno, un año y medio después el libro salió a la venta. Entonces, quiero decir, no fue una idea solo mía, sí que es verdad que yo me había estado ya pues enfocando un poco más a producir
criminología del deporte dependiendo de las disciplinas, pues focalizándome en un aspecto u otro según las noticias que fueran saliendo, pero el proyecto de escribir el libro no fue solo mío, no fue solo idea mía, pero me alegro muchísimo de que se haya producido porque al final hemos conseguido un ensayo criminológico que analiza el fútbol en sus factores negativos y en sus factores positivos también, tanto a nivel sistémico como a nivel de seguridad, como a nivel incluso de intereses políticos en el fútbol. Entonces, es una visión bastante integral. Esto, cualquiera que esté interesado en cualquier otra disciplina podría hacerlo también. Y entonces, quiero decir, al final, pues el hueco es ese, el que quisimos, porque no puedo decir que yo lo quisiera hacer yo sola, que era enfocarnos, en este caso, en el deporte más masivo que hay y pues analizarlo desde todos los factores con un prisma criminológico. Y un prisma también hispanohablante, que eso, como decías antes, es bastante importante porque es un, digamos, un nicho que, bueno, está poco explotado, o por lo menos con la especificidad de esa disciplina. Así que es verdad que, como dices, hay algún estudio, hay algún manual, hay algún libro, pero bastante más generalista. También has mencionado un poquito a lo que, bueno, ya no nos da a pensar el título, ¿no? Pero esa tensión que sugiere la doble cara, doble cara en este caso de fútbol y que bueno, entiendo que es aplicable a prácticamente todos los deportes. Háblanos un poco sobre eso. No hace falta que entren en todos los detalles, entiendo que al final esa es la idea del libro, entonces el que esté interesado, por supuesto, que acuda directamente a las fuentes, ¿no? Pero sí que me interesa que nos hables un poco de esas dos dimensiones, eh, que bueno, que al final, ya en función de tu respuesta, comentaré un poquito nuestra perspectiva del grupo de trabajo, pero sí me parece muy importante y muchas veces muy olvidado, ¿no? Nos enfocamos, hablamos de criminología del deporte y parece que solo es una cosa. Así que coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, lo primero que quería comentar es que el libro en principio se iba a llamar La pelota no se mancha, basándonos en la mítica frase de Maradona, Mm. ¿vale? Perdón, la pelota sí se mancha, eh, dándole el giro a la famosa frase de Maradona que es la pelota no se mancha. Pero ¿qué pasa? Que la misma editorial que nos ha publicado este libro sacó un libro con ese título y es un libro magnífico, ¿vale? Casualidad. Ujú. Escrito por un periodista deportivo, está muy bien escrito, es muy bueno, pero claro, no podíamos copiar el mismo título menos en la misma editorial. Y entonces le estuvimos dando muchas vueltas. ¿Cómo podemos encapsular esta dualidad, esta capacidad positiva y negativa que tiene a la vez el fútbol como deporte? Porque tiene un potencial positivo buenísimo. Creas identidad, creas red social, creas, dadas las circunstancias, buenos ejemplos de estilos de vida, de actitudes, de comportamientos, de adultos que son los ejemplos como entrenadores, como coordinadores, como incluso delegados de protección del menor en el deporte, eso ya lo mencionaremos después. Y claro, generas muchas sinergias que si este entorno es un entorno protector, es un entorno seguro y es un entorno enfocado al aprendizaje y a la maduración de la persona, es muy bueno, tiene un potencial para incluir, para reinsertar, porque existen varios estudios en España de proyectos en los cuales el fútbol se ha utilizado como proyecto social para proyectos de inclusión social, tanto iniciativas privadas como iniciativas públicas, y luego también, al menos aquí en Cataluña, desconozco otros sistemas penitenciarios porque Cataluña tiene competencia en prisiones y entonces puede ser que haya cosas que sean un poco diferentes, pero Cataluña tiene un programa de deporte dentro de la prisión. Yo tuve la suerte de poder hacer las prácticas en un centro penitenciario y conocer a la persona encargada del centro penitenciario en el que yo estaba y aprendí muchísimo, porque realmente el deporte lo utilizan como herramienta positiva para generar valores, buenos comportamientos, incluso cierta red social porque se hacen competiciones entre diferentes centros penitenciarios. Entonces, quiero decir, el deporte tiene esta potencialidad y el fútbol, que es el deporte de masas por antonomasia ahora mismo, pues todavía más. Entonces tienes toda esta parte buena
que es en realidad en lo que se centra la inmensa mayoría de análisis sociológicos y criminológicos, en utilizar el fútbol o el deporte en general como medio de inclusión y reinserción social. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos dado cuenta que al final el fútbol también está gobernado por entidades que, al igual que los gobiernos de los estados, pues pueden cometer actos más o menos legítimos, más o menos legales, más o menos desviados, y que afectan a toda la estructura sociológica del fútbol, y afectan también al fútbol y a los futbolistas y al resto de participantes en el deporte. Luego también hemos visto actos violentos por parte de deportistas. Hemos tristemente visto también varios casos de acoso y abuso de índole sexual. Claro, hay un montón de conductas dentro del fútbol que se producen que no son positivas y que generan unas sinergias que pueden ser, pues, realmente un riesgo criminógeno muy importante. Y esa otra parte merecía un análisis también sistemático, bien estructurado, y no solamente decir, tenemos este problema, sino también ver en qué se sustenta esa problemática y cómo podríamos llegar a actuar para prevenir e intervenir, y por qué lo que se está haciendo funciona o no funciona. Ahí, por ejemplo, hay un caso muy interesante. Desde 2015, diría que fue no, 2000, sí, 2010, la modificación que otorgaba a las personas jurídicas la responsabilidad penal también. Desde entonces, los clubes deportivos, los de más alto nivel, tienen obligación de tener un compliance officer. ¿Qué pasa? Que cada club elige cómo se hace la selección de este profesional. Hay clubes que por estatuto te pide que ese profesional sea un socio, que tenga X estudios y que además, eh, si a la junta directiva no le gusta lo que el compliance officer dice, se reservan el derecho de echarle. Claro, ahí te tendrás al profesional, sí. A la que te diga algo que a ti no te conviene, lo puedes echar también. Realmente ese compliance officer tiene libertad de hacer su trabajo de forma adecuada, libre y de la mejor manera que considere. Pues bueno, a ver, tú estás cumpliendo la norma que tienes al compliance officer como club, pero ¿de verdad está sirviendo de algo o solamente lo has Claro. nombrado porque tienes obligación de nombrarlo y a partir de ahí lo que pueda pasar ya lo veremos? Efectivamente, eso hablaremos un poquito más adelante sobre el tema de, sobre todo tu opinión sobre las funciones, si están cumpliendo, si no están cumpliendo a todos los niveles, instituciones que sean supranacionales, el tema de los clubes, el tema de, bueno, diferentes elementos y actores que hay dentro de este mundillo. Pero antes de eso, y sobre el contenido del libro, ¿hay alguna reflexión en particular que creas que resulte especialmente incómoda? Porque entiendo que independientemente de a qué se puede dedicar la persona que lea el libro, y a esto me refiero bueno, el libro puede ser quizás más o menos interesante para ciertos perfiles, eh, pero independientemente de quién sea la persona, al final casi un rango bastante amplio de la población sigue algún tipo de deporte, ¿vale? No tiene por qué ser el fútbol, pero algún tipo de deporte. Entonces, tendemos a pensar que somos, digamos, espectadores o observadores un poco pasivos, pero realmente no hay nadie que sea 100% pasivo. E incluso los aficionados muchas veces tienen conductas que son desviadas, algunas normalizadas, eso es verdad, pero eso no quita que todos tengamos cierta responsabilidad, cierta participación en el mundo del deporte. Entonces, a la hora de leer el libro, ¿hay alguna reflexión que consideres que pueda leerse y pueda chocar o pueda resultar incómoda para cualquier persona? Te la voy a responder de dos formas esta pregunta. La Vale. primera es, el libro no nació con la voluntad de criticar, ni de denostar al fútbol, ni de generar ningún tipo de rechazo. El libro nació precisamente de la reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí, por qué tenemos todos los problemas que tenemos en el fútbol y realmente cómo podemos nosotros como aficionados y como criminólogos aportar algo para cambiar, mejorar o incluso dar un vuelco radical a la situación que hay. De ahí nació el libro, no de la voluntad de dañar al deporte. De la voluntad de dañar al fútbol como deporte, hubiese nacido un libro
que fuese totalmente destructivo, que no solamente se preocupase por lo malo, por decir todo lo mal que se están haciendo las cosas, que no hay solución posible, que todos están interesados en que exista violencia, en que estén los ultras, en que los políticos tengan mucho poder a la hora de decidir ciertos aspectos elementales sobre el fútbol. Claro, no nos dedicamos a eso. Entonces, quiero decir, la primera reflexión es esa, que no queremos generar ningún rechazo, sino que lo que buscamos es completamente lo contrario. Hay conductas que nos generan rechazo como aficionados y como profesional, y lo que buscamos es señalarlas, iluminarlas y poder empezar a trabajar para revertirlas o incluso para llegar a encontrar la forma de que puedan quitarse del deporte. Y luego, reflexiones. Uno de los capítulos trata sobre la trata de personas en el mundo del fútbol. Por mi parte, al menos, cuando empezamos la investigación para hacer este capítulo, lo que había era más una crítica al artículo 19 del reglamento de la FIFA, que es el que trata las transferencias internacionales de menores. Esa era por mi parte la crítica, porque yo recuerdo hace años, aquí en España, hubo un momento que hubieron varias canteras de grandes clubes españoles que de un día para otro fueron castigadas por la FIFA por haber hecho fichajes de forma irregular de menores a nivel internacional, y estos menores quedaron luego desamparados sin poder ser inscritos por ningún club y con su vida completamente alterada. Porque si tú has venido de Sudamérica, si tú has venido de los países del este, has venido aquí a jugar a fútbol, luego te dice la FIFA que no se han cumplido los requisitos adecuados en tu fichaje y que ahora no te pueden inscribir. Estás perdiendo tu sustento, estás quedándote sin tu manera de generar red social y de tener una capacidad pues realmente de trabajar y de hacer algo, y no te están ofreciendo una solución, cuando ese artículo había nacido precisamente para evitar que, que los chicos jóvenes fuesen fichados, fuesen apartados de su familia y fuesen realmente, entre comillas, por decirlo así, de alguna manera, maltratados institucionalmente solamente para mejorar el deporte. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí empezamos la investigación y fueron apareciendo casos muy sonados, realmente que te llegan a fastidiar cuando entras en profundidad a analizarlos, de trata de personas utilizando el fútbol, personas que se hacen pasar por ojeadores, personas que se hacen pasar por representantes y que acaban llevando a menores pues a Europa, desde África, desde Latinoamérica, a ciertos países de Europa que tienen una legislación más laxa, o incluso a equipos de menor división donde es más difícil detectar que hay este tipo de transacciones, y que acaban pues o siendo víctimas de explotación laboral, de violencia, incluso en algunos casos también de explotación sexual. Y son realmente casos que llegas a pensar, ¿cómo puede ser? Quiero decir, es que la normativa, por un lado, puede llegar a dejarte desamparado como futbolista y por otro lado, tampoco está solucionando el problema. Y claro, a mí la reflexión que me surgió de ahí es, tenemos una normativa que no es del todo efectiva para solucionar ninguno de los problemas que se ven en torno a este hecho específico, y no tenemos, por ejemplo, a los estados colaborando activamente para poder hacer algo al respecto. Entonces, ahí me resultó pues muy impactante, porque claro, luego te dicen que, vale, es verdad, es que la política no se puede meter en el deporte porque si no nos podrían sancionar. Vale, perfecto, pero la política se mete en el deporte para otras muchas cosas. Y para esto, que sería importante una buena coordinación pues de las federaciones con el Estado, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues igual no se está dando tanto como debería. Quería preguntarte sobre ese papel, como mencionabas, de las federaciones, de los clubes, de las instituciones públicas, pero antes de meternos con eso y aprovechando un poquito esto que nos estabas comentando de la reflexión sobre el tema de los menores y cómo
normativa propia no protege a ese colectivo y no es una cuestión solo de fútbol. Así como anécdota, me acuerdo que cuando estuvimos mirando el tema del tenis, por ejemplo, en el tenis pasa lo siguiente, que en algunos países, quizás con menos recursos o lo que sea, se aprovechan muchas veces las redes de criminalidad organizada que se dedican al tema del amaño y tiene como objetivo a los menores que, bueno, ante la posibilidad de obtener una posible carrera en el tenis, que evidentemente es poco probable que todo el mundo vaya a tener una carrera exitosa, ¿no? En el mundo del tenis, pero sí que pueden ofrecerle determinada cantidad de dinero que pueda resolverle en parte la vida a su familia durante un tiempo, pues caen los menores en esas redes y es algo que se conoce, pero que no se persigue de forma efectiva. Entonces, quizás los menores, ese gran colectivo, que sí, bueno, yo creo que al final, cuando pensamos en menores, en violencia, en deporte, en todo eso, tendemos a pensar en lo que pasa en partidos de fútbol base o del deporte base en general, pero hay toda una cantidad de fenómenos que se quedan un poquito más invisibilizados y que son pues bastante graves, con consecuencias muy graves para los menores, para sus familias, para el deporte en general, para la sociedad en general. Y quería preguntarte, aprovechando eso, si hay, aparte de este, algún fenómeno u otros problemas que creas que están infrarrepresentados, y ya sea a nivel de la investigación, ya sea a nivel de la práctica profesional, y esto específicamente también para el perfil del criminólogo, algo en lo que nosotros específicamente podamos aportar, que no sean recurriendo siempre a esos perfiles bueno, algunos hay ya en los comités de integridad de muchos de los deportes y demás. Bueno, sobre todo, mira, en primer lugar, a nivel de investigación, es realmente simplemente atreverse a poner la perspectiva criminológica sobre cualquier fenómeno deportivo, sea una disciplina deportiva, sea, por ejemplo, me invento que se detecte en poco tiempo que hay muchos amaños en diferentes disciplinas, porque podría estar pasando esto, mirar tendencias, mirar el aspecto de la criminología cultural o incluso aplicar la criminología ambiental como herramienta de investigación a lo que es, por ejemplo, ámbitos como el cibernético o como el reconocimiento de diferentes tipos de patrones que se puedan producir, me invento. Detectamos que hay muchas apuestas deportivas y que se suelen producir en la misma zona, los mismos días de la semana, en un horario parecido. Pues por qué podría estar pasando esto, qué herramientas se podrían utilizar para ver si son realmente tráfico legítimo de apuestas o hay alguna cosa diferente. Bueno, pues todo esto se puede analizar desde diferentes perspectivas criminologicas e incluso algunas que pueden parecer contraintuitivas, desde la elección racional hasta la criminología ambiental. Entonces, eso de un lado. Tener cierta imaginación criminológica a la hora de enfocar las distintas problemáticas que aparezcan y no tener miedo de presentar pues informes, de presentar propuestas de artículos en diferentes lugares o incluso de participar en conferencias sobre derecho deportivo ofreciendo algo desde el ámbito de la criminología. En segundo lugar, a nivel de trabajo profesional, desde que en 2023 se promulgó la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de la Infancia y la Adolescencia, existen en el ámbito del ocio y educativo y en el ámbito del deporte figuras que deben ser las encargadas de ejercer la protección de los menores ante diferentes tipos de violencia, entre diferentes tipos de situaciones que se generan pues de sinergias de bullying, de sinergias de malos tratos, de sinergias pues de acoso, de abusos, ¿vale? Todo este tipo de sucesos que se pueden dar en el ámbito del deporte, no solo del fútbol, pues ahí estaría la figura del delegado de protección, que un criminólogo cumple perfectamente los requisitos. Entiende la cultura deportiva, entiende los diferentes tipos de herramientas que existen para intervenir, sabe elaborar un protocolo, sabe elaborar los cauces de denuncia adecuados y ser la persona referente alrededor de esos cauces de denuncias. Entonces yo creo que es simplemente
perder un poco el complejo. Al final somos profesionales que estamos formados para analizar diferentes tipos de contextos y que tenemos las herramientas necesarias para poder intervenir y para poder actuar de manera adecuada. Sí que es verdad que esos puestos pueden estar cubiertos por psicólogos, ¿cómo se llama? Por juristas, por abogados, por sociólogos, incluso, bueno, de hecho lo que se está haciendo ahora más que nada es nombrarlos, por así decirlo, estatutariamente, sin que realmente luego tengan una función real y una capacidad real de intervenir. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, yo creo que esa figura también la puede cumplir. Luego está también el director de seguridad de los estadios y de los eventos deportivos. Todos los clubes tienen un director de seguridad. De hecho, hay varios profesionales que están formados en criminología que ya están ejerciendo ahí. Entonces, no es descabellado pensar que en algún momento pues pueda surgir, sino la especialización, pues sí, la capacidad pues de también poder participar de esos ámbitos. Y luego pues también está el ámbito un poco más también denostado o incluso que pensamos que no tiene tanta influencia, la divulgación. Cada uno a nivel privado puede investigar, puede formarse, puede informarse y puede, pues cuando tenga la oportunidad, como yo estoy teniendo ahora, pues conversar, explicar, exponer. Es decir, la criminología puedes aplicarla, entre comillas, profesionalmente de varias maneras. Algunas son, pues, producción académica, trabajando en seguridad, trabajando como delegado de protección y otra es también la divulgación, que también es muy importante, porque al final, si sabemos hacer cosas, pero después no le explicamos a nadie que las sabemos y las podemos hacer, hay una parte que nosotros también como profesionales no estamos haciendo bien, no estamos haciéndolo, pues la parte de divulgar y de explicar qué somos, para qué servimos y cómo podemos actuar en diferentes ámbitos de la vida social. Es que yo creo que probablemente una de las claves para la criminología en general, pero específicamente en este tipo de subdisciplinas que quizás no sean las más conocidas, porque evidentemente yo creo que hay algunas subdisciplinas de la criminología que donde quizá la función profesional está un poquito más clara, llámese cibercriminología o cualquier campo que sí que está algo más explorado. Pero en estas subdisciplinas, lo que pasa es que muchas veces creo que falta tanto o sobra complejo, ¿no? Falta creatividad a veces eh, y la resiliencia de saber que al principio cuesta mucho que se nos escuche, sobre todo si no hablamos, ¿no? Eh, que hay que hacer esa labor de divulgación, de explicar las cosas, de traducirlas muchas veces, de traducir la normativa en, vale, ¿qué significa lo que me están planteando, sea con la LOPI, sea con las normativas propias de las instituciones deportivas? ¿Qué significa eso para el club? ¿Qué obligaciones vienen dentro de esas normativas? Pero también no quedarse ahí, porque creo que muchas veces, y esto ha ocurrido quizás más en el mundo corporativo, que se ha visto que cumplir únicamente con la normativa no es suficiente y que hay una serie de iniciativas, nada de esto tiene por qué significar una inversión que no se pueda justificar o una sobreinversión en personal o en recursos o lo que sea. También la criminología tiene que saber hacer ese análisis de coste-beneficio con lo que comentaba, ¿no? Un poco diagnosticar un problema, saber diagnosticar un problema, entender qué nos pide la norma, qué nos piden las instituciones que rigen un determinado entorno y cómo traducir eso en esas iniciativas criminológicas que puedan resolver un problema, prevenirlo, detectarlo o cualquiera de sus funciones. Eh, y en ese sentido, enlazando también con cositas que ya han salido anteriormente, eh, más allá de lo que es el papel de cada uno de los actores que puedan existir, instituciones públicas, las federaciones, los propios clubes, eh, ¿cómo valoras la implicación actual de estos diferentes actores? Porque entiendo que algunos tendrán más responsabilidad que otros, habrá algunos que, digamos, podrían actuar de iniciativa propia, pero el alcance de sus actividades quizás no. Bueno, por ejemplo, un club puede tener un protocolo mucho más exhaustivo que los que le exija cualquier tipo de normativa. El efecto que eso va a tener es únicamente sobre el club. Sin embargo, el que una federación o una institución supranacional
como la FIFA pueda decidir eh, pues que esas exigencias mínimas tienen que cumplirse en todos los clubes, en todas las federaciones nacionales y demás, eh, ese alcance es mucho mayor, ¿no? Entonces, la idea o lo que busco aquí que nos comentes un poco es qué papel tienen actualmente, quiénes están cumpliendo, quiénes están evadiendo esa responsabilidad. Y quizás es un poquito hostil la pregunta, pero simplemente eso, ¿dónde habría que enfocar los cambios actuales para tener el mayor alcance, el mayor resultado? ¿Tiene que ser algo que venga de arriba hacia abajo, o debería ser algo que empiece de abajo hacia arriba? Mira, yo creo, el subtítulo del libro es Del business al potrero. Yo creo que debemos abandonar el business y volver al potrero para encontrar la solución a todas las problemáticas que tiene el fútbol actual. ¿Qué pasa? Que el fútbol actual se ha convertido en un negocio. Y cuanto más negocio es, más se aleja del pueblo y de las necesidades de realmente los aficionados y los deportistas. Entonces, está primero esa parte más cultural, más de arraigo y más de generación de identidad y de sinergias y de legitimidad para las instituciones que gobiernan el deporte. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, está el problema principal que yo le veo, es que la FIFA tiene más poder que la ONU, que la FIFA tiene más poder que la Unión Europea y que al final tiene más países y más federaciones dentro de la FIFA que países están en la ONU. Entonces, quiero decir, la cantidad de poder político que tiene es impresionante y la cosa es que se han empezado a dar cuenta desde hace ya años de que tienen ese poder y lo utilizan. Y del mismo modo que los gobiernos de los estados pueden corromperse y pueden acabar perjudicando a los ciudadanos, pues con las entidades que gobiernan el deporte, y entiéndase federaciones internacionales, Comité Olímpico Internacional, federaciones nacionales, está pasando lo mismo. Estamos viviendo el mismo tipo de procesos de corrupción, de burocratización, de pérdida de legitimidad ante los fallos cuando se dan en la seguridad, en la aplicación de protocolos, incluso en la generación de normativas que después acabamos viendo que son contraproducentes o que simplemente se han generado para cumplir con la ley estatal, pero que realmente nadie tiene intención de vigilar que se cumplan y que el efecto de la aplicación de esos reglamentos y de esas normas sea positivo para los clubes, los deportistas y las propias instituciones. Y no es porque no quieran o porque no puedan, sino porque estructuralmente y culturalmente estas instituciones están en un punto en el que realmente se han normalizado durante tanto tiempo diferentes tipos de conductas y comportamientos que ya no se dan por aludidos cuando la norma se cumple o no se cumple, se infringe o no se infringe, pero realmente la norma no es efectiva. Si yo estoy poniendo la norma, si yo estoy diciendo cómo se tiene que implementar y estoy poniendo sanciones por no cumplirla, ¿por qué no se cumple? Pues porque llevamos 25 o 30 años, que daba igual si se cumplía o no se cumplía, y las sanciones ya pues acaban siendo incluso contraproducentes, porque hay clubes que les han caído sanciones económicas importantes, han ido a negociar con los mandatarios que están por encima que tocaba, han conseguido reducirlas, paralizarlas o que no se les aplique hasta que no haya algún otro tipo de resolución y ¡pam! Luego, claro, tengo normas que las aplico a algunos sí y a otros no, que algunos tienen más efectos que para algunos tienen más efectos que para otros, qué legitimidad tengo y lo que comentaba antes. Yo por normativa puedo pedir tener un compliance officer y un protocolo. Si luego nadie examina que ese protocolo sea adecuado y que el compliance officer de verdad tenga la capacidad de intervenir y de actuar para prevenir y para cuando detecta alguna conducta que se le ha escapado a nivel de prevención, pues poder actuar, no tiene esa capacidad, pues está muy bien.
Tú estás cumpliendo la ley y estás teniendo esas figuras, pero realmente no te van a provocar un cambio de cultura institucional, ni te van a provocar un mayor cumplimiento ni una mayor identificación con las normas. ¿Por qué? Porque realmente no estás cumpliendo con la norma, con la ley, sino que lo que estás haciendo es presentar una apariencia de cumplimiento. Yo, de hecho, aquí tengo una anécdota muy buena. Hace unos años fui a una de las asambleas de la federación, de una federación de fútbol, no voy a decir cuál, mejor que no, y una de las propuestas de los miembros de la Junta, que estaba formado más de la mitad por personas que habían estudiado Derecho, era personarse como acusación particular en un caso que afectaba a una federación superior, y cito textualmente, para ver si tenemos derecho a pedir que nos den algo de dinero. Claro, eso es actuar en fraude de ley. Y claro, yo me eché las manos a la cabeza. Pues que luego pensé, claro, si es verdad, si es que eh, para ellos llevan tantos años, tanto tiempo, realmente preocupándose por ver de dónde pueden tirar para recibir más subvenciones, para recibir indemnizaciones por cosas por las que se sienten víctimas, pero que luego realmente no son víctimas, sino que son parte participante. Entonces, claro, claro, no, es que no sé de qué me extraño, si no lo hacen por maldad, no lo hacen porque se estén burlando de nosotros ni porque quieran hacer algo ilegal o ilegítimo, sino porque dentro de su cabeza está bien hecho, porque la cultura de la organización les ha llevado a pensar que eso es correcto. Me costó mucho tiempo llegar a esta reflexión, pero al final es que no son malas personas, son personas que están en una cultura, en una institución y en una estructura que las llevan a normalizar conductas que fuera de ese entorno todo el mundo considera que no están bien, pero que dentro pues se han normalizado durante tanto tiempo pues que se consideran buenas, adecuadas y legítimas y legales. Claro, y justo ahí está el papel también del criminólogo, saber identificar cuál es el problema, porque quizás desde fuera sí que, pues, como comentas, puede parecer maldad, puede parecer el intenso deseo de ciertas personas siempre de lucrarse o de salir beneficiado de una situación por esa maldad, por ese objetivo particular. Pero muchas veces simplemente también hay que mirar a lo que es el entorno en el que bueno, existen las instituciones y las circunstancias en las que existen. Ahí voy a hacer una pregunta muy rápida, ya vamos terminando, nos quedan poquitas preguntas ya, pero sí que pregunto, aquí ese cambio cultural, siendo el criminólogo todo un perfil social, eh, ¿crees que tiene cabida esa iniciativa particular que empiece desde abajo, que empiece a cambiar culturalmente y no tiene por qué ser en el club, puede ser en un barrio, puede ser no sé, a pequeña escala, diría? ¿Crees que tiene cabida? ¿Crees que se va a encontrar con muchas barreras ese criminólogo que quiera intentar tirar por ahí? A pequeña escala es posible. Lo que pasa es que una vez construimos las iniciativas a pequeña escala, cuando ya queramos empezar a subir, no es el hecho de que se encuentre barreras o resistencias, sino el hecho de que institucionalmente es muy complicado mantener iniciativas sociales cuando también tienes que estar compitiendo. Compitiendo por un espacio, compitiendo por una subvención, compitiendo por poder incluso participar en algunas competiciones. Entonces, sí, cuando se inicia a nivel social, a nivel de barrio, ahí es perfectamente aplicable. Luego sí que es verdad que la revolución empieza por abajo, si tiene que triunfar, eso seguro, pero también tenemos que tener cómplices en los grados medios, en los grados superiores y arriba. Yo, de hecho, mira, hace unos años se presentaron unas candidaturas para la Real Federación Española de Fútbol y una de ellas no llegó a pasar el corte. Va a sonar muy mal, pero yo celebré que esa candidatura no llegase a pasar el corte. ¿Por qué? Porque llevaba en ella varias futbolistas a quienes yo aprecio bastante. Y yo pensaba que si llegaba esa candidatura a triunfar, tal y como está ahora mismo la cultura institucional y la estructura de la federación,
esas personas iban a acabar corrompiéndose. No porque fuesen malas personas, sino por cómo está ahora esa institución. Y entonces celebré que esa candidatura no siguiese adelante porque en el momento, cualquier institución, cuando lleva mucho tiempo que está, pues, evidentemente corrompida, aunque las personas que hay adentro sean buenas y no tengan ningún interés en hacer el mal, por decirlo así, acaba decayendo y acaba cayendo. En el momento en que la institución de por sí caiga, es entonces cuando estas personas que tienen conocimiento de la institución, que tienen conocimiento de las competiciones, que tienen la capacidad de regenerar de nuevo una cultura y una estructura socioeconómica, esas personas es en ese momento que tienen que entrar. Y por eso digo que yo en ese momento celebré que esa candidatura no pasase. Y al final Roma cayó, el Imperio Español cayó, el Imperio Austrohúngaro cayó. ¿Por qué? Uno, por sobreextensión territorial y por incapacidad de mantener fronteras, seguridad y una estructura sociopolítica uniforme que mantuviese a la sociedad unida. Y dos, porque llegó un momento que se compraban las elecciones, que había una monarquía absoluta que no podía gobernarlo todo, pero aún así quería hacerlo y empezaba a tener crisis de legitimidad. Y bueno, en tercer lugar, pues porque al final la historia son ciclos y los ciclos van pasando, van cambiando y las instituciones sufren la consecuencia de estos ciclos, ya sean los estados o cuerpos gubernativos de cualquier otro ámbito social. Y entonces, en algún momento, el imperio FIFA, el imperio UEFA, el imperio Conmebol van a acabar cayendo. Y en ese momento es cuando tienen que entrar este tipo de candidaturas y cuando tienen que mm, ponerse a trabajar pues personas con la voluntad de generar unas nuevas estructuras y unas nuevas instituciones capaces de resistir al paso del tiempo y capaces de poder volver a recuperar el potrero, aunque haya business por el medio. Muy bien. ¿Hay algún proyecto? Antes mencionabas el tema del fútbol en las prisiones. Desde el grupo de trabajo también tenemos una colaboración particular con el rugby penitenciario, que bueno, viene a ser una iniciativa muy similar, también con su torneo entre centros. Pero te quería preguntar, ¿hay algún proyecto, iniciativa o un referente incluso eh, que consideres especialmente valioso para la criminología del deporte y que quizá no sea tan conocido o que merece tener mayor conocimiento, mayor visibilidad? Bueno, a ver, uno de mis referentes siempre ha sido Javier Raluy, es un Mm. criminólogo, no me va a salir el nombre ahora, canario, es un criminólogo canario. He tenido la suerte de que he podido estar en contacto con él y he aprendido mucho de él. Y sí que es verdad que él hizo una iniciativa hace años relacionada con la seguridad y con el mundo del arbitraje y que me hubiese gustado que hubiese tenido un poco más de impacto y de difusión. Luego, a nivel municipal y a nivel de comunidad autónoma, también hay varios proyectos en diferentes puntos de España. Lo que pasa es que ahora mismo no sé cuáles de ellos están activos y explico rápidamente por qué. Eh, yo he hecho el estudio hasta hace 3 años y hasta hace 3 años pues sí que te podía decir más o menos qué está activo y dónde. Ahora mismo no tengo la información actualizada y no quiero mentir. Y luego también, por otro lado, están los clubes deportivos. La inmensa mayoría de clubes deportivos grandes tienen lo que se llama la fundación y a través de la fundación hacen mucha obra social. Algunos de ellos pues tienen proyectos de llevar el fútbol a las prisiones, otro fútbol a los barrios más marginales, y luego incluso hay instituciones creadas por antiguos deportistas. En este caso, por ejemplo, estoy pensando en el Johan Cruyff Institute y en la Fundación Johan Cruyff, que también pues han generado el proyecto de los Cruyff Courts, que sirven pues para eso, para promover el tejido asociativo en los barrios, para ofrecer sobre todo a los jóvenes con mucho tiempo libre, pues una alternativa
lo que podrían ser bandas o grupos juveniles organizados, por llamarlo a lo Ayuso. Sí, hay algunas iniciativas, algunas privadas y otras públicas. Lo que digo es que de las públicas no estoy al 100% segura de cuáles de las que yo conocía siguen activas. Y luego, pues, los grandes clubes, a través de sus fundaciones, todos hacen algún tipo de intervención. Bueno, ¿algo más que quieras comentar antes de que cerremos ya esta primera entrevista? Como digo, dando voz a profesionales, a criminólogos que quieran realmente abrirse camino, que hayan contribuido. Por supuesto, me encantaría tener a Javier Raui por aquí, porque efectivamente es un referente de la criminología en España, de la criminología del deporte en especial. Ha tenido sus iniciativas y, bueno, el que es personas que puedan seguirle en LinkedIn o en cualquiera de sus canales, pues al final sabe que está metido en esto, lo lleva prácticamente en vena. Entonces, por supuesto, yo también recomendaría ese seguimiento, a ver si lo podemos traer por aquí algún día. Bueno, luego a nivel anglosajón, eso nos vamos un poco de España, pero está Nick Groombridge, que es el autor del primer el libro que se llamaba Sport Criminology, A Ujú. Critical Criminology of Sports and Games. Tiene también redes sociales y es una persona muy interesante de seguir. Y luego hay un par de podcasts, uno de ellos no me acuerdo el nombre, el otro sí, The End of Sport Podcast, que también hacen un trabajo muy interesante de análisis sociológico y criminológico del deporte. Ahora mismo están muy metidos en todo el tema del mundial y de las políticas relacionadas con los Juegos Olímpicos de 2028 que son en Los Ángeles. Entonces, ya sé que no es a nivel español hay muy poquita cosa de divulgación más regular a nivel de criminología del deporte, pero sí, esos dos, tres cosas pues sí que se pueden seguir y son bastante interesantes. Y luego pues también podemos animarnos nosotros a hacerlo. Lo que pasa es que también es verdad que hace falta ganas, tiempo y un poco de dedicación y oportunidades como la que me habéis dado ahora de poder hablar con vosotros y de poder un poco exponer pues mi visión de la criminología del deporte y promocionar un poco mi libro, que también hemos hablado mucho de ello. Así que nada, gracias por dejarme estar aquí, gracias por ofrecerme este espacio y por estar dispuestos a hablar de criminología del deporte y a iniciar proyectos de divulgación, que al final también es muy importante. Muchísimas gracias a ti por estar. Apuntamos todos esos referentes, esos proyectos, esos podcasts, los iremos anotando. Creo que al final, bueno, hace pocos meses, hemos lanzado una guía un poco para que la gente que esté interesada pueda introducirse en la normativa, en las teorías criminológicas aplicables, en fuentes, recursos que pueda acudir la gente y aprender sobre todo lo que hay que explorar en este ámbito, con lo cual buscaremos a ver cómo incluimos todo eso ahí, buscaremos esos podcasts y Si nada, queréis, os puedo pasar algo de bibliografía también, los 4 manuales esos que he mencionado, los nombres y algunos lo tal. tenemos, algunos lo tenemos porque sí que es verdad que tenemos una pequeña bibliografía anotada ahí con una también lista de los libros y demás, pero sí que es verdad que cualquier contribución, por supuesto, a nosotros nos encantaría porque queremos que sea esa primera parada para que el que diga, oye, esto de la criminología del deporte, oye, mira, aquí tiene una pequeña guía de introducción a este mundo. También que tengo que decir que Ujú. me gustaría dar las gracias a todos esos estudiantes que en algún momento, por un artículo de divulgación, por alguna ponencia, por alguna colaboración con algún profesor que también me ha dejado pues aportar mi grano de arena sobre la criminología del deporte, que se han acercado a mí a preguntarme cómo hacemos para poder aplicar la criminología del deporte, ¿me puedes pasar bibliografía? Todo esto, porque al final también es importante. Aunque luego finalmente no termines dedicándote a esto, el hecho de tener la capacidad de abrir la visión y de atreverte, aunque sea solamente para el trabajo de fin de grado, para el trabajo de fin de máster, a desarrollar uno de estos temas, siempre, siempre es positivo. Efectivamente, apoyamos también eso y aquí estamos desde el grupo de trabajo también para apoyar todas esas iniciativas, por pequeñas que sean, que créanme, aquí hay muchísimo trabajo que hacer, así que
cuente con nosotros para también apoyarles en todas esas tareas. Eh, Elena, muchísimas gracias. A todos los que nos han estado viendo, o que nos vean, evidentemente, en el futuro, pues muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en la siguiente entrega.